Todo comenzó el sábado, 7 de octubre, por la tarde, en un restaurante de esos modernos en el centro de Zaragoza, donde ponen comida que parece arte y sirven el vino en copas que valen más que el plato. Estábamos celebrando el cumpleaños de Laura, la mejor amiga de mi mujer, Marta. No era la primera vez que me arrastraban a uno de esos eventos sociales donde no conoces a nadie y todos hablan como si se hubieran tragado un manual de relaciones públicas. Pero bueno, era sábado, no tenía excusa para escaquearme, así que allí estaba, con camisa planchada y sonrisa de compromiso. La cosa empezó normal. Besos, brindis, charlas superficiales. Marta se sentó lejos de mí, al otro extremo de la mesa. Eso tampoco era raro. Cuando salíamos con su grupo, ella se mezclaba con sus amigas y yo quedaba relegado al sector de los novios arrastrados. Lo tomaba con filosofía. Me pedí una cerveza, me acomodé y empecé a hacer lo que mejor se me da en esas situaciones, observar. Fue entonces cuando lo noté. No algo en Marta, sino en ellos. Había un tipo en la mesa, alto, bien vestido, sonrisa de esas que parecen medidas al milímetro, que no era parte del grupo habitual. Nunca lo había visto. Al principio pensé que era el novio de alguna nueva amiga de Laura. Pero luego me fijé en cómo miraba a Marta. No de forma descarada, sino, constante. Como quien ya ha mirado así muchas veces. Como quien sabe que espera recibir a cambio. Y Marta, bueno, no le quitaba la vista. Reía de sus comentarios, lo tocaba en el brazo al hablar, inclinaba la cabeza cuando él le hablaba al oído. Detalles sutiles, pero si has vivido más de una década con alguien, reconoces lo que es coqueteo y lo que no. Yo no dije nada. Me limité a mirar, con una calma que ni yo entendía. Supongo que en mi cabeza ya se estaba encendiendo la alarma, pero aún no sonaba del todo. Cuando nos fuimos, ya en el coche, ella no paraba de hablar de lo bien que lo había pasado. Yo solté un sí, estuvo bien sin emoción. Y luego le pregunté, como quien no quiere la cosa. ¿Quién era el tío del jersey gris? ¿Cuál? Dijo, haciéndose la tonta. Ese, el que se sentó a tu lado. El que se parecía un poco a Iker, el amigo de tu hermano. Marta dudó un segundo. Solo un segundo, pero fue suficiente. Ah, sí, es Raúl, un compañero del trabajo de Laura. Muy majo, ¿verdad? Muy majo. ¿Qué frase tan de mierda para describir a alguien con quien apenas has hablado, o con quien ya has hablado demasiado? No insistí. No soy de montar escenas, ni siquiera cuando mi estómago ya empezaba a hacer nudos. Esa noche, Marta se duchó, se puso uno de esos pijamas de algodón que usa cuando no quiere guerra, y se durmió rápido. Yo, en cambio, me quedé en el sofá viendo una película que no recuerdo. No por interés, sino porque necesitaba procesar lo que había visto. No era una prueba, no era un mensaje sospechoso ni un hotel mal reservado. Era algo más básico, más visceral, la mirada de mi mujer y la de otro hombre. Y eso fue suficiente para saber que algo había cambiado. No pasó mucho tiempo hasta que volví a ver al famoso Raúl. 3 días después, concretamente un martes, llegué antes de lo previsto a casa porque la reunión que tenía en la oficina se canceló a última hora. No avisé a Marta, simplemente cogí el coche y volví, con la idea de hacerme un bocadillo y sentarme en el sofá a perder el tiempo un rato antes de conectarme de nuevo. Al entrar, todo parecía normal. La puerta cerrada, el piso en silencio, el abrigo de Marta colgado en su perchero habitual. Pero cuando me acerqué a la cocina escuché algo. No eran voces, sino un sonido apagado, como si alguien hablara en el dormitorio con la puerta medio cerrada. Caminé despacio, sin hacer ruido, no por desconfianza aún, sino por pura costumbre. Y cuando llegué al pasillo, confirmé que Marta estaba dentro, hablando por videollamada con alguien. Me quedé quieto unos segundos, escuchando desde el marco de la puerta del despacho. No se oía todo, pero sí frases sueltas: tengo muchas ganas de verte,
no sé si este fin de semana va a ser posible, ya sabes cómo es. Esa última frase me dolió más que las otras. Ya sabes cómo es. ¿Cómo soy? ¿Previsible? ¿Aburrido? ¿Molesto? Cuando Marta salió del dormitorio, ya había decidido no decir nada, otra vez. Me vio en casa y fingió sorpresa, me preguntó qué hacía allí tan pronto, le respondí con calma, como si no hubiera escuchado absolutamente nada. La duda ya estaba sembrada. Y cuando se siembra una duda así, lo que sigue es una especie de adicción, empiezas a fijarte en todo. En las salidas, en los mensajes, en cómo responde a una pregunta tonta, en cuanto tarda en ducharse, en el tipo de ropa que usa cuando antes no se arreglaba tanto. Durante los siguientes días empecé a notar con claridad que Marta estaba más nerviosa conmigo. Tenía esos gestos pequeños de quien está pendiente de si el otro ha notado algo, pero no quiere preguntar. Cuando hablábamos, a veces bajaba la vista, otras veces me tocaba el brazo con un cariño que no le veía hace meses. Me preguntaba si quería que viéramos una película juntos o me proponía hacer pasta carbonara porque sabía que era mi favorita. Me trataba como a un niño al que se quiere mantener contento. Y no por cariño, sino por culpa. Y yo jugaba mi papel, aceptaba la cena, sonreía, hacía bromas, incluso me ofrecía a acompañarla al supermercado, cosa que nunca hacía. Ella no sabía si desconfiar o relajarse, y esa tensión la sentí cada noche, al acostarnos, cuando se metía en la cama sin decirme apenas una palabra, como si temiera que yo le preguntara directamente algo. Pero no lo hice. No aún. La confirmación no vino como una explosión. Vino de la manera más absurda. Un sábado, Marta dijo que tenía que ayudar a Laura a organizar unas cajas porque se mudaba. Que estarían toda la tarde y que quizás saldrían a cenar. Fue específica. Lo dijo con demasiados detalles. A las 17:15 vi por casualidad que había dejado su portátil abierto en la mesa del salón. Yo no soy de revisar nada, ni correo ni redes ni nada, pero algo me empujó. No a espiar, sino a mirar el calendario que ella misma tenía sincronizado con su cuenta del trabajo. Allí, en una de las notas personales, leía, 18. Café con R. No ponía Laura. Ponía R. Y eso fue suficiente. Cerré el portátil, me puse la chaqueta y bajé. Cogí el coche. Me fui hacia la zona de bares donde Marta solía quedar con sus amigas. Sabía por costumbre que si alguien quería tener una conversación privada sin que nadie les reconociera, no iría al bar del barrio ni a uno donde te conocieran por el nombre. Iría a uno del centro, de esos impersonales, donde nadie pregunta nada y los camareros ni te miran a la cara. Después de media hora dando vueltas por el centro, lo vi. Marta, en una terraza pequeña, sentada frente a Raúl. Él llevaba una camisa azul, estaba inclinado hacia ella y le sujetaba la mano sobre la mesa como si fueran pareja de años. Marta no parecía incómoda. Se reía. Se reía de verdad. De una forma que no recordaba haberle visto conmigo en mucho tiempo. No hubo besos, no hubo caricias exageradas, pero la escena era tan clara que no necesitaba más. Me quedé dentro del coche, sin moverme. Vi cómo él le pasaba algo, un paquete pequeño, quizás un regalo. Ella lo abrió, se lo puso en la muñeca, una pulsera. Se la mostró y él le tocó el brazo mientras le decía algo que no pude oír. Me quedé mirando como un idiota. No supe cuánto tiempo pasó. Cuando ella se levantó para entrar al baño, él se quedó mirando su móvil y sonrió. Y en ese momento supe que no estaba loco, que no era celoso sin motivo, que no era inseguridad, que no era una crisis de pareja. Ella estaba viéndose con él. Ocultándolo. Organizándolo todo con cuidado. Calculando palabras, excusas, silencios. Y yo, mientras tanto, en casa, esperando a que volviera con una cena improvisada de amigas. Me sentí idiota. Frustrado. Pero, por encima de todo,
me sentí completamente solo. Porque ver a tu pareja en una cita con otro, aunque no se estén besando, aunque no se estén tocando de forma obvia, aunque no haya pruebas físicas, es peor que ver una foto o un mensaje. Es ver la vida paralela que han construido sin ti. Ver que tú ya no eres la persona que ocupa su cabeza cuando sonríe así. Volví a casa antes que ella, me quité los zapatos y me senté en el sofá. No lloré. No pegué gritos. No rompí nada. Me limité a mirar hacia la nada con la televisión encendida, sin volumen, hasta que sentí la puerta abrirse. ¿Ya estás en casa?, preguntó Marta desde el pasillo. Sí, me dolía un poco la cabeza, respondí sin mirarla. Ella se acercó, me dio un beso en la mejilla y fue directo a la cocina. ¿Quieres que pida algo para cenar? No, he comido bastante. Vale, yo igual me caliento algo. Y eso fue todo. Me fui a la cama antes que ella, fingiendo cansancio. Pero no dormí. Me pasé toda la noche mirando el techo, pensando qué iba a hacer con todo eso. No era una sospecha, ya no. Era un hecho. Mi mujer se estaba viendo con otro. Se estaba viendo con él, con intención, con cariño, con emoción. Ya no estaba en mi cabeza la pregunta de si había pasado algo físico. Esa parte me importaba poco en comparación con lo que ya era evidente, emocionalmente, ya no era mía. No estaba aquí. Estaba con él. Y esa certeza dolía más que cualquier imagen, cualquier confesión, cualquier mentira. Y no iba a quedarme de brazos cruzados. Porque si algo tenía claro, era que no me iba a dejar convertir en el imbécil que perdona sin saber que perdona. Y ahí, en la oscuridad del dormitorio, decidí que esto no iba a quedar así. No aguanté ni 2 días más. El miércoles por la noche, después de cenar, Marta estaba viendo una serie en el salón mientras yo simulaba leer unos informes del trabajo en la mesa de la cocina, pero no prestaba atención a nada de lo que tenía delante. Llevaba casi 48 horas tragando saliva, mordiéndome los pensamientos, pensando si sería mejor esperar a que ella me dijera algo, pero no había ninguna señal de arrepentimiento, ni nerviosismo evidente, ni torpeza en su actitud. Estaba tranquila, demasiado segura, como si estuviera convencida de que no había forma de que yo supiera nada. Y esa tranquilidad suya fue lo que me terminó de empujar a soltarlo. Me levanté, cerré el portátil, entré al salón y me quedé de pie, en silencio, mirándola desde la puerta. Ella notó que algo pasaba porque pausó la serie y me miró. ¿Qué pasa?, preguntó. Tardé un par de segundos en responder. No porque dudara, sino porque quería elegir bien las palabras. No iba a gritar, no iba a montar un número, no iba a hacerme el herido. Quería que entendiera lo que yo sabía, sin rodeos. ¿Quién es Raúl?, le dije, sin levantar la voz. Ella se quedó en silencio medio segundo. No fue sorpresa. Fue pausa. Estaba pensando. Intentando ganar tiempo. Ya te dije, es un compañero de Laura, contestó con ese tono que usan cuando quieren parecer relajados. No mientas, dije, avanzando un paso. Te vi el sábado con él. En la terraza de la cafetería. Vi cómo te daba una pulsera. Vi cómo le cogías la mano. Vi cómo lo mirabas. Marta se quedó congelada, con la boca ligeramente abierta, como si esperara que yo dijera que era broma o que no había sido para tanto, pero no dije nada más, y esa falta de justificación por mi parte la descolocó por completo. Bajó la mirada, la volvió a subir y soltó un suspiro corto, como quien decide tirar la toalla antes de tiempo. No te estoy engañando con él, dijo al fin. No ha pasado nada. Solo hablamos. Nos entendemos bien. Es solo alguien con quien me siento cómoda. ¿Cómoda?, repetí, tratando de mantener la calma. ¿Sabes lo que vi? ¿Sabes lo que sentí cuando me senté en el coche a ver cómo le sonreías así, como si estuvieras empezando una relación nueva con toda la ilusión del mundo?
¿Sabes lo que es volver a casa y fingir que no pasa nada mientras tú sigues organizando tu agenda para verlo en secreto? No lo estoy viendo en secreto, dijo, esta vez con más firmeza. Y no he hecho nada contigo que no haya hecho también con él. No estoy acostándome con él. Ni lo he besado. No le he dicho que te odio. No le he prometido nada. No hace falta que te acuestes con él para que sea una traición, le dije, y ahí sí se me tensó la voz. Lo que hiciste ya lo fue. Lo que estás haciendo lo es. No tienes que decirme que me odias. Se nota en cómo me tratas, en cómo evitas hablar conmigo, en cómo solo me buscas cuando necesitas parecer una esposa feliz. Marta se levantó del sofá. No me miraba ya con culpa. Me miraba con fastidio, como si mi reacción fuera un obstáculo, una molestia innecesaria en su nueva forma de vivir. Caminó hacia la cocina, abrió el grifo, se echó un vaso de agua y se apoyó en la encimera. No sabes lo que es sentirse invisible durante años, dijo sin mirarme. Tú estás en casa, sí. Pero no estás. Te encierras con tus cosas, con tus ordenadores, con tu trabajo, con tu mundo. Yo también me cansé de no existir. Y Raúl, bueno, apareció en un momento en el que necesitaba sentir que todavía interesaba a alguien. Y no se te ocurrió decírmelo antes de buscar eso fuera, le solté, apoyado ya en el marco de la puerta, conteniendo las ganas de lanzar el vaso que tenía en la mano contra la pared. No se te ocurrió decirme que estabas hasta el cuello. No se te ocurrió pedir un cambio, una pausa, algo. Lo único que hiciste fue esconderlo, organizar tus salidas, cubrir tus encuentros con excusas, poner cara de que todo iba bien. ¿Y si lo hubiera hecho? Preguntó, girándose por fin para mirarme. ¿Habrías hecho algo distinto? ¿Habrías cambiado? No lo sé, respondí, y fue lo más honesto que pude decir. Pero al menos habría tenido la oportunidad de arreglar algo antes de que me quitaras el sitio sin avisar. El silencio que vino después fue largo. Marta volvió al salón, se sentó en el sofá, ya sin intentar defenderse. Me miró, no con odio, pero sí con una resignación que me pareció más dura que cualquier grito. Era como si en su cabeza ya lo tuviera decidido. Como si esta conversación fuera solo un trámite inevitable. No quiero separarme, dijo al cabo de un rato. No aún. No quiero romper lo que tenemos. ¿Y qué tenemos exactamente? Pregunté. ¿Un acuerdo de convivencia? ¿Un piso compartido con cama matrimonial? Tenemos historia, dijo ella. Tenemos una vida juntos. Tenemos respeto. No quiero destruir eso. Pues entonces vas a tener que elegir, respondí. No puedes seguir con este juego. O terminas eso o esto se acaba. Pero no vas a tener las dos cosas. Conmigo, no. Ella no dijo nada más. Se levantó, fue al baño y cerró la puerta. No hubo discusión. No hubo lágrimas. Solo un cierre de puerta suave, sin explicación. Me quedé solo en el salón. Respiré hondo. Sabía que esto no había acabado. Sabía que esa noche no iba a tener respuesta. Pero yo ya la tenía. No iba a esperar a que ella decidiera cuándo terminar con lo otro. Yo iba a marcar el ritmo. Porque no me iba a quedar mirando cómo se deshace mi vida por no tener el valor de actuar. Al día siguiente, llamé a mi abogado. Lo que hice después no fue impulsivo ni teatral ni improvisado, me tomé varios días para pensar en qué tipo de respuesta quería dar, porque no se trataba de gritar, romper cosas o pedir explicaciones repetidas, sino de hacer entender con hechos que yo no estaba dispuesto a soportar una relación donde ella jugaba a dos bandas como si fuera lo normal. Desde la conversación en el salón, Marta cambió de actitud de forma evidente, no porque quisiera recuperar nada, sino porque la había pillado y ya no podía moverse con la misma libertad que antes. Se levantaba más temprano de lo habitual, salía de casa con más prisa, contestaba menos mis mensajes,
Evitaba conversaciones largas y usaba una especie de tono neutro que pretendía sonar pacífico pero que escondía una tensión muy clara. No intentó acercarse ni pedir perdón, y yo tampoco esperaba que lo hiciera, porque ya la conocía lo suficiente para saber que cuando cometía un error prefería esconderlo y dejar que se diluyera con el tiempo, como si la responsabilidad fuera algo que caducara a los pocos días. Y yo comprendí que si quería que entendiera que no podía seguir tratándome como un accesorio, debía tomar decisiones que le afectaran directamente, no solo en el terreno emocional, sino en el práctico, en lo que realmente implica vivir juntos. Lo primero que hice fue dividir por completo nuestras cuentas sin avisarle. Teníamos una cuenta común para gastos de casa y otra donde cada uno tenía su parte privada, pero durante años habíamos funcionado con una organización flexible donde yo pagaba la mayoría de cosas porque trabajaba desde casa, tenía menos gastos diarios y, sinceramente, me resultaba más cómodo no andar contando cada compra. Sin embargo, al ver su actitud, me di cuenta de que ella llevaba tiempo aprovechándose de ese sistema, ya que seguía gastando como si nada, mientras yo mantenía todo el peso del hogar. Así que fui al banco y cerré mi aportación automática a la cuenta común. Dejé un margen suficiente para que pudiera pagar lo básico durante un mes, lo justo para que no se quedara sin luz ni gas ni internet, pero eliminé cualquier cantidad que le permitiera seguir viviendo con comodidad sin darse cuenta del impacto de lo que estaba haciendo. Ese mismo día pedí 2 tarjetas nuevas a mi nombre, cambié claves, organicé mis gastos de forma independiente y dejé la cuenta compartida reducida a lo estrictamente obligatorio. No se lo dije, y lo averiguó cuando intentó pagar un pedido que hacía en una de sus plataformas habituales. Esa noche, cuando llegó, estaba alterada sin querer demostrarlo. Dejó las llaves en la mesa, colgó el abrigo y vino directa a la cocina, donde yo estaba preparando café. Me miró con una mezcla de incredulidad y enfado. ¿Has tocado la cuenta?, preguntó sin rodeos. He ordenado mis finanzas, contesté sin apartar la vista de la cafetera. Cada uno pagará lo suyo. Tú querías espacio y independencia, ¿no? Pues aquí la tienes. No tienes derecho a dejarme tirada así, dijo con un tono más alto del que esperaba. No te he dejado tirada, respondí. Te he dejado a cargo de tus propios gastos. Ya es hora. No dijo más. Se dio la vuelta y se fue al dormitorio, donde cerró la puerta con demasiada fuerza, pero no me molestó. De hecho, me confirmó que iba por el camino correcto. La realidad es que nuestro equilibrio económico estaba construido sobre mi buena voluntad, y cuando esa buena voluntad se ve traicionada, lo lógico es retirarla. No era un castigo infantil ni un intento de hacerla sufrir. Era sencillamente devolverle la responsabilidad de su vida, porque si tenía energía para encuentros, cafés y regalos con otro hombre, podía tenerla también para pagar su parte de la casa. La segunda parte de la venganza fue aún más concreta. 3 días después, un viernes, salí del trabajo antes de tiempo y pasé por el concesionario donde ella había dejado su coche hacía meses para una revisión grande que yo pagué sin pensar demasiado, como hacía con todo lo relacionado con su vehículo. Allí me informaron de que llevaba 2 meses sin pasar a recoger el informe final de mantenimiento, un documento que necesitaba para la ITV. Les pedí una copia, la pagué y me la llevé. En casa, cuando ella llegó por la tarde, la esperé sentado en el salón. No quería pelea, pero sí una conversación clara. Tu coche no va a pasar la ITV este mes si no haces lo que viene en el informe, le dije, extendiéndole las hojas. Ella lo leyó rápido, con la expresión de alguien que no entiende por qué su pareja le pone un papel delante como si fuera un inspector. Vale, ¿y? Y tienes que hacerte cargo, respondí. Ya no voy a ocuparme yo de estas cosas. Ni del coche, ni de tus recibos, ni de tus citas pendientes, ni de tus gastos. Cada uno con lo suyo. Yo ya no soy tu asistente personal. Nunca te pedí que hicieras todas esas cosas, replicó con irritación. No, respondí. Pero te acostumbraste. Y cuando uno se acostumbra, tiende a olvidar que no es gratis.
Ella dejó el papel sobre la mesa con gesto brusco, me lanzó una mirada de desprecio silencioso y se encerró en el dormitorio de nuevo. Ese fue su refugio durante los días siguientes. Apenas cruzaba palabra conmigo más allá de lo imprescindible, como si yo fuera un compañero de piso con el que no quería cruzarse, pero mientras tanto seguía saliendo, seguía vistiéndose con el esmero que antes no tenía y seguía poniéndose nerviosa cada vez que le llegaba una notificación al móvil. Yo no tenía necesidad de revisar nada, su comportamiento era más que suficiente para saber que la conexión con Raúl no estaba rota, aunque ella asegurara que no pasaba nada. Y eso fue lo que me dio la idea de la tercera parte de mi respuesta. Durante todo este tiempo, yo había mantenido un tono neutral, sin rabia visible, sin insultos ni discusiones. No le daba el espectáculo emocional que ella probablemente esperaba para sentirse justificada. Pero el sábado por la tarde me levanté, fui a la habitación y le dije claramente lo que iba a hacer. El lunes voy a hablar con recursos humanos de tu trabajo, le dije mientras ella doblaba ropa sobre la cama. Voy a informar de que estás manteniendo una relación con un colaborador externo que participa en proyectos vinculados a la notaría. No voy a inventarme nada. Solo voy a comunicar lo que he visto. Lo que haces fuera de casa es asunto tuyo, pero si afecta a tu entorno laboral, entonces ellos deben saberlo. Marta dejó de doblar la camiseta que tenía en las manos. Se quedó quieta, completamente inmóvil, como si su cuerpo necesitara unos segundos para procesar lo que había oído. No tienes derecho a meterte en eso, dijo al fin, con la voz tensa, muy distinta de la postura fría que había mantenido hasta entonces. Tengo derecho a no cargar con las consecuencias de tus decisiones, respondí. Y tú has tomado decisiones que pueden tener repercusiones profesionales. Yo solo voy a avisarles. Ellos harán lo que crean adecuado. ¿Quieres arruinarme la vida? No, dije. Solo quiero dejar claro que no voy a seguir siendo el idiota que sostiene todo mientras tú juegas a tener una pareja paralela. Marta se quedó en silencio. Entonces, por primera vez desde que empezamos a discutir días atrás, se quebró un poco. No lloró, pero su voz perdió seguridad. No es así, dijo. Estás exagerando. No estoy exagerando, respondí. Tú escogiste salirte del matrimonio sin avisar. Yo estoy escogiendo no seguir sosteniendo algo que tú misma rompiste. Ella intentó replicar, pero no encontró qué decir. Y ese fue el momento exacto en el que entendí que había tocado el punto correcto, el que le dolía de verdad. No era el dinero, ni el coche, ni la discusión. Era su imagen. Era que alguien descubriera lo que ella estaba haciendo tras la fachada de profesional impecable. Me giré y me fui al salón, dejándola allí, de pie, mirando el vacío, como si de repente hubiera entendido que su comportamiento no iba a salirle gratis. No esperé disculpas ni explicaciones, porque no las habría, pero por primera vez sentí que recuperaba el control de mi vida, que no estaba atrapado en una versión de mí mismo donde lo único que podía hacer era aguantar. Y esa sensación, más que venganza, fue alivio. No fue ella quien me pidió hablar. Fui yo quien lo propuso, no por querer reconciliación ni por quedarme con la última palabra, sino porque necesitaba cerrar el círculo de una forma limpia, sin ambigüedades, sin silencios incómodos en una cocina compartida ni tensiones disfrazadas de convivencia forzada. Le dije que el sábado por la mañana quería hablar con ella sin interrupciones, sin móviles y sin urgencias, que no se trataba de discutir, ni de gritar, ni de buscar culpables, sino de cerrar esta etapa de forma clara, porque la situación en la que estábamos no podía continuar. Marta aceptó sin mostrar mucha emoción, simplemente asintió y dijo que estaría en casa. Llegó la hora, preparé café para los dos, lo dejé en la mesa del comedor y nos sentamos frente a frente, como dos personas que ya no comparten intimidad, pero aún tienen algo que decirse antes de que se rompa por completo el vínculo. Empecé yo, no porque quisiera tomar el control, sino porque sabía que si esperaba a que ella hablara, perderíamos media hora de rodeos. Lo he pensado mucho, dije, mirándola a los ojos.
No quiero seguir viviendo contigo. No quiero esta versión rota de lo que fuimos. No quiero seguir compartiendo techo con alguien que ya tomó decisiones sin avisar. Ella no respondió de inmediato. Bajó la mirada, tomó la taza de café, la sostuvo entre las manos sin beber y al cabo de unos segundos habló. Tampoco quiero seguir así. Pero no sabía cómo salir de esto. No sabía cómo hablar contigo sin que todo se viniera abajo. Se vino abajo igual, le respondí. No necesitaste decir nada. Lo hiciste por tu cuenta y eso fue lo que lo rompió. No buscaba hacerte daño, dijo. Solo, necesitaba sentirme viva otra vez. Sentir que alguien me miraba, que me escuchaba, que se interesaba por mí más allá de la rutina. Podrías haberme dicho todo eso antes de meter a otro en la ecuación, repliqué sin levantar la voz. ¿Sabes lo difícil que fue verte ahí, con él, como si yo ya no existiera? ¿Sabes lo que es dormir al lado de alguien sabiendo que su cabeza está en otro sitio, con otra persona? No soy feliz, dijo, más para sí misma que para mí. Y no sé si alguna vez lo fui de verdad. Yo sí lo fui, le dije. Y me costó aceptarlo. Me costó entender que lo que para mí era una vida en común, para ti era una jaula, o una rutina muerta. Me costó mucho mirar atrás y ver todos los momentos en los que tal vez ya estabas desconectada y yo ni lo noté. No quiero justificar lo que hice, agregó. Pero llevaba tiempo sintiéndome así. Lo nuestro dejó de tener sentido hace años. Solo que ninguno de los dos quiso enfrentarlo. Tú lo enfrentaste acostándote con otro, dije sin rodeos. No hay forma elegante de decirlo. Por más que intentes suavizarlo, eso fue lo que hiciste. Te fuiste por otro camino mientras seguías aquí, durmiendo conmigo, comiendo conmigo, hablando de cosas sin importancia como si nada pasara. No me acosté con él, dijo de inmediato, con ese tono que suena más a defensa que a verdad. No importa, respondí. El punto es que te fuiste de esta relación en tu cabeza mucho antes de irte físicamente. Lo demás es detalle. Tú ya no estabas conmigo. Hubo otro silencio, esta vez más largo. Ella bebió un sorbo de café, cruzó las piernas, se recogió el pelo con la mano como hacía cuando estaba incómoda. No lloraba, no mostraba rabia, solo esa incomodidad propia de cuando sabes que te están diciendo verdades que preferirías no oír. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente. Ahora nos separamos, respondí con firmeza. Formalmente. Con papeles. Con todo en regla. No quiero seguir en esta casa. No quiero seguir fingiendo. No quiero vivir con alguien a quien ya no reconozco. ¿Y si intentamos arreglarlo? Dijo, por primera vez con un tono que parecía sincero, no por interés, sino por miedo real. No creo en parches, le respondí. Lo que hiciste no fue un error de una noche. Fue una cadena de decisiones tomadas con calma, con planificación, con intención. No puedo construir nada sobre eso. No confío en ti. Y si no hay confianza, no hay nada que arreglar. ¿Y si me arrepiento? ¿Y si realmente quiero cambiar? Entonces lo harás por ti, no por mí, dije sin dudar. Pero yo no voy a quedarme aquí a esperar si ese cambio llega. No puedo. No quiero. Me conozco. Si me quedo, me voy a llenar de resentimiento, voy a vivir contando tus pasos, voy a convertirme en una versión de mí que no me gusta. Prefiero salir ahora, con lo que queda de dignidad. Ella no replicó. Asintió despacio, miró el café ya frío y lo empujó hacia el centro de la mesa. Entonces lo haremos así, dijo. No voy a ponerte trabas. Te lo agradezco, le respondí. Y de verdad espero que encuentres lo que buscas. Pero yo no voy a ser más parte de eso. Nos quedamos en silencio. No hubo abrazos, ni gestos finales de cariño, ni intentos de terminar bien por costumbre. Era un cierre limpio, sin necesidad de adornarlo con frases vacías. Cada uno sabía lo que había pasado,
y los dos sabíamos que seguir estirando esa relación solo iba a agrandar el daño. Acordamos dividir los gastos del piso hasta que yo encontrara otro lugar. Yo empezaría a empacar lo mío en los próximos días, sin prisas, pero con la decisión tomada. No había espacio para reconciliaciones pospuestas ni para dudas disfrazadas de esperanza. Esa tarde salí a caminar solo. No por necesidad de pensar, sino por alejarme del ambiente denso que había quedado en la casa. No me sentía bien, pero tampoco me sentía destruido. Me sentía claro. Por fin, después de semanas de confusión, de sospechas, de contención, tenía una dirección. Sabía qué hacer. Y aunque dolía de una forma manejable, porque al menos ahora dependía de mí. Los días posteriores a la conversación definitiva no fueron tranquilos ni liberadores, pero sí necesarios. Dormíamos en habitaciones separadas, nos cruzábamos lo justo, apenas intercambiábamos frases básicas relacionadas con la casa, y todo eso, lejos de parecer incómodo, trajo una calma rara pero funcional. Ella no volvió a insistir, no trató de convencerme ni de revertir la decisión, simplemente aceptó que yo ya no estaba dispuesto a participar de esa farsa. Yo, por mi parte, me dediqué a organizar mi salida. No quería convertirme en uno de esos tipos que alargan una mudanza durante semanas porque no se atreven a cortar de raíz. Así que en menos de 5 días ya tenía vista una habitación en un piso compartido temporal, un lugar sencillo, sin lujos, pero suficiente para tomar aire y empezar de nuevo sin la presión de convivir con alguien que ya no tenía nada que ver conmigo. No le avisé con antelación. Una mañana, después de desayunar en silencio, le dejé las llaves de casa encima de la encimera junto a una hoja con mi nuevo número, porque también había decidido cambiar de línea y dejar atrás toda la información vinculada a esa etapa. No lo hice por paranoia ni por venganza, sino por necesidad de limpiar mi entorno. Me llevé mi ropa, mi ordenador, algunos libros y un par de cajas con cosas personales. Nada más. No me interesaba reclamarle muebles, electrodomésticos ni detalles. Ella podía quedarse con todo lo demás si quería. Yo solo quería estar fuera. Antes de salir, eché un último vistazo al salón vacío, a esa casa donde habían pasado tantas cosas, buenas y malas, y sentí una mezcla de alivio y tristeza que no supe definir del todo, pero que no me detuvo. Los primeros días fuera fueron raros. Me despertaba en un colchón que no era el mío, en una habitación sin fotos, sin decoración, sin historia. Me preparaba el desayuno en una cocina compartida con gente que apenas saludaba y salía a caminar sin rumbo después del trabajo solo para no quedarme encerrado pensando. No me sentía feliz, pero tampoco deprimido. Me sentía flotando en una especie de pausa necesaria. La gente dice que separarse te cambia la vida como si fuera una explosión emocional, pero a veces es más como una desconexión lenta, donde cada día sientes un poco menos, hasta que un día te das cuenta de que lo que dolía ahora solo molesta, y lo que molestaba ahora te da igual. No hablé con nadie de mi entorno cercano durante esa semana. No tenía ganas de explicar nada, de escuchar consejos ni de recibir solidaridad. No quería que me dijeran que hice bien, que fue valiente, que era lo correcto. Lo hice porque no me quedaba otra opción y porque seguir en ese lugar solo habría destruido lo poco que quedaba de mí. Mis padres no sabían nada todavía. Mis amigos solo sabían que estaba pasando por un momento complicado, y yo me encargaba de que no hicieran demasiadas preguntas. No era momento de contar detalles. Era momento de ordenar la cabeza. Una noche, Marta me llamó. No para rogar ni para discutir. Solo para preguntar si podía enviarme algunos papeles que había olvidado en un cajón. Le dije que sí, que me los dejara en recepción del trabajo o que me los enviara por correo. Me agradeció el tono, y colgamos sin más. Fue esa llamada, sin emoción, sin drama, la que me confirmó que no quedaba nada entre nosotros. Solo papeleo, trámites, residuos de una vida que ya no tenía sentido seguir desenterrando. Poco después me llegaron los documentos del abogado. El proceso de separación sería rápido.
No teníamos hijos, no había disputas de bienes, no había deudas conjuntas. Firmamos todo por separado. Ni siquiera hizo falta sentarse cara a cara en la notaría. Cuando llegó el aviso de que el trámite estaba cerrado legalmente, lo leí en el móvil sin sentir ninguna emoción intensa. Solo me quedé mirando la pantalla unos segundos, después la bloqueé y seguí haciendo lo que estaba haciendo, sin pausas, sin rituales. Volví a ver a Marta solo una vez más. Fue por coincidencia. La encontré en el supermercado del barrio un sábado por la mañana. Ella iba sola. Yo también. Nos cruzamos en uno de los pasillos. Me miró, sonrió con discreción, y yo hice lo mismo. Nos saludamos con un hola neutro, como quien saluda a alguien con quien compartió algo en otra vida. Ninguno intentó prolongar el momento. Ninguno propuso un café, una conversación, una revisión del pasado. Cada uno siguió su camino entre los estantes como si nada. Y eso fue todo. Esa fue nuestra despedida real, aunque no lo dijimos en voz alta. Ahora han pasado unas semanas desde entonces. No sé en qué anda ella. No me interesa. No la sigo en redes. No le pregunto a nadie por ella. No quiero saber si sigue con ese tipo o si ya terminó también con él. Lo que haga ahora es cosa suya. Yo me enfoco en mí, en volver a tener rutinas propias, en recuperar la libertad de estar solo sin sentirme incompleto, en redescubrir cosas que me gustaban y que había dejado de lado por años sin darme cuenta. Volví al gimnasio, aunque con flojera. Empecé a leer un libro que tenía en la estantería desde hacía 3 años. Salgo más a menudo sin necesidad de justificar a nadie por qué. Y duermo mejor. Sin interrupciones. Sin tensión al otro lado de la cama. No quiero romantizar nada. Separarse no te hace mejor persona, ni más fuerte, ni más sabio. Pero te devuelve perspectiva. Te obliga a mirarte sin excusas. Me di cuenta de que durante años fui acomodándome, dejando que la relación funcionara por inercia, ignorando señales pequeñas que ahora veo con claridad. Ella también hizo lo mismo. Y cuando uno se desconecta de verdad, aunque no lo quiera aceptar, ya no hay vuelta atrás. No puedo odiarla. No puedo decir que la detesto ni que le deseo lo peor. Pero tampoco puedo quererla más. Y eso, aunque suene duro, es lo más honesto que puedo decir. Hoy, cuando alguien me pregunta si estoy bien, digo que sí. No porque todo esté resuelto o porque la vida ahora sea perfecta, sino porque estoy en paz. Porque decidí cortar con lo que me hacía daño en lugar de fingir que todo estaba bien. Porque prefiero empezar desde cero que seguir construyendo sobre algo que ya no se sostenía. Porque por primera vez en mucho tiempo, no tengo que preguntarme en qué está pensando la persona con la que comparto techo. Estoy solo, pero no estoy perdido. Y eso, para mí, es suficiente.